Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al taller Aprender del Miedo. Y acá tengo la lista de los miedos que me han dejado y vamos a hablar de los miedos que ustedes dejaron y vamos a hablar de otros miedos generales también. Primero, les quiero contar para qué lo vamos a trabajar de esta manera. O sea, hoy lo que vamos a hacer es buscar el origen o la base de esos miedos y dónde pueden ir a buscar ese origen. Pero ¿para qué hacemos esto? Es muy simple. Primero les voy a hacer una pregunta a ver qué piensan. ¿Los miedos son del cuerpo o son de la mente? Ahí está la clave del para qué. Los miedos, obviamente, el miedo es una emoción, surge en el inconsciente y nos da aviso para que hagamos algo o dejemos de hacerlo. Ahora, cuando el miedo se transforma en una costumbre, o sea, cuando yo siempre tengo miedo, cuando frecuentemente tengo miedo a lo mismo, ya me quedó en el cuerpo, o sea, me he hecho adicta a ese químico, por lo tanto, mi cuerpo se transformó en mi mente y va a ser el que va a dominar, el que va a primar. Cuando yo hago consciente el miedo y el origen del miedo, es una manera de ponerle pausa, es una manera de detenerlo. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de qué significa este miedo que tengo y dónde tengo que ir a buscar la base. Ya desde el próximo encuentro vamos a ver directamente herramientas, ¿sí? Concretas para trabajar distintos miedos. Muy bien, ¿qué he hecho yo con los miedos que me han mandado? Los he agrupado en grandes categorías. Y estas categorías nos van a decir qué tipo de miedo es y dónde voy a buscar el origen. Porque muchos miedos, como hemos visto en encuentros anteriores, no son nuestros. Y si no son nuestros, no tienen sentido para que los estemos sintiendo, ¿verdad? Entonces, una manera de que desaparezcan es darnos cuenta de si son nuestros o no son nuestros. Muy bien, vamos con la primera categoría. La categoría miedo a mis decisiones. ¿Qué miedos hay acá? Por ejemplo, miedos más cotidianos. Quiero ser madre y me da miedo serlo. O no quiero ser madre y me da miedo porque tal vez me arrepienta. Otro ejemplo es tengo miedo a quedarme sola, pero también tengo miedo a tener pareja. Tengo miedo a tomar la decisión de dejar el trabajo, pero también tengo miedo de que me despidan y así. Cuando es este tipo de miedos, estamos hablando de que tengo miedo a tomar decisiones que son personales. Y cuando me sucede esto, generalmente lo que hago es recurrir a personas de afuera para que me digan qué tengo que hacer con esto, qué hago. ¿Qué hago si conocí a alguien que me gusta? ¿Qué hago si me quiero separar? ¿Qué hago? Bien. Segundo grupo que tiene que ver con este, y ya vamos a profundizar sobre el origen, es el miedo a la independencia, que me gustaría más llamarlo el miedo a ser uno mismo. Y fíjense que estos miedos anteriores tienen mucho que ver con este miedo a ser yo misma. Porque ¿cuál sería el problema? Y esto es bueno como herramienta para jugar con los miedos, ¿no? ¿Cuál sería el problema de que yo pruebe de estar en pareja con esta persona? ¿Y cuál sería el problema de que si no me va bien, deje de estar? Sería un gran problema. Si lo vivo, sí me quedo paralizada. Pero si yo lo vivo desde, puedo pensar en qué pasaría si sí o si no, en realidad no pasa nada. En este miedo a ser uno mismo, un miedo muy común es el miedo a manejar, que muchos me han dicho que tienen miedo a manejar, ¿sí? El miedo a manejar es un miedo muy simbólico, porque
olvídense de lo social, ¿no? De que los accidentes y toda esa cosa. El miedo a manejar es el miedo a conducir mi propio carro. O sea, es el miedo a poder ir por la vida e irme hacia donde yo quiera ir. Es el miedo a manejar mi cuerpo. Es el miedo también a manejar mis propias decisiones. ¿Y qué pasa si yo tengo miedo a manejar? Acá, en el miedo a manejar, o el miedo a volar, o el miedo a la altura, o el miedo a los exámenes, y ya vamos a ver cada uno particularmente, o el miedo a hablar en público, me voy a remitir a mi infancia. Ahí estaría la base de estos miedos. ¿Hasta qué punto me dieron el permiso para ser libre? ¿Hasta qué punto tuvo injerencia la figura masculina en mi vida? Porque la figura masculina, la figura del padre, el padre es el que lanza el hijo al mundo. Entonces, si es el padre el que lanza el hijo al mundo y el padre tuvo un buen rol, yo no voy a tener miedo a manejar. Por el contrario, manejar me va a dar la libertad para conocer el mundo. Pero si yo no tuve una buena figura masculina, o tuve una ausencia de figura masculina, o tuve solamente la figura materna que tenía muchos miedos, probablemente yo tenga miedo a manejar. Entonces, en este caso, la solución es muy simple, ¿no? Aunque es simple viviéndola desde otro lado. Obviamente que el que lo tiene el miedo no lo vive tan simplemente, pero si tengo miedo a manejar, pues tomaré un curso de manejo. Porque lo que le tengo que poner, me tengo que olvidar del manejar y del auto. Lo que tengo que pensar es que estoy, digamos, accediendo a mi libertad. Porque el miedo básico es ese, es el miedo a ser libre. Lo mismo ocurre con el miedo a volar. Si lo miro desde un punto de vista simbólico, el miedo a volar es el miedo a volar del nido. Entonces, ¿cuál sería el problema de volar del nido? ¿Hasta qué punto yo no me siento un adulto que puedo hacerme cargo de mi vida? Entonces, ¿y si en vez de ponerle miedo lo tomo como un reto? Voy a hacer, mi reto va a ser manejar, mi reto va a ser disfrutar de un viaje en avión. Obviamente no empiecen con uno que sea de 12 horas, ¿no? Empiecen con uno más corto. Pero esa sensación de tomar vuelo, de estar en el aire, de lo increíble que es que hayamos avanzado hasta este punto, les tiene que dar un plus de libertad. Y pregúntense quiénes son los que no les dieron permiso para ser libres. Fíjense que dentro de estos miedos, ¿sí? El miedo a ser, puse el miedo a los exámenes y a hablar en público, porque tienen mucho que ver con este permiso para ser yo. ¿Por qué tendría miedo de hablar en público? Porque tal vez considere que lo que yo digo no es importante, pero esto no surge solamente desde mi mente. A mí no se me ocurre un día decir, ay, tal vez lo que yo digo no es importante. Alguien me dijo que me callara la boca. Alguien me dijo que lo que yo voy a decir no es importante. Y acá, entre los consejos, les voy a decir que vean esta bio recomendada de Enola Holmes, ¿sí? Que personifica muy bien el trascender el miedo a ser libre. Y hay un momento en que dice que a veces hay que hacer ruido para que nos escuchen. Manejar, volar, hablar, es una forma de ser yo y respetarme y hacer que me respeten. Y si yo me empodero de esto, por más que tenga ese miedo, voy a poder pasar, porque los miedos están para eso. Los miedos están para ser atravesados, no para que me inmovilicen. Y estos son miedos que no solo son simples de atravesar, sino que son gustosos de atravesar. Porque cuando ya me deshice del miedo y puedo conducir por una carretera, y cuando me deshice del miedo y puedo hacer un viaje y disfrutarlo,
me voy a sentir muy bien conmigo misma. Entonces, en estos miedos, el consejo es, háganlo. ¿Y qué pasa con el miedo a los exámenes? En particular a los exámenes orales, ¿sí? Tengo miedo a rendir. Muchos tienen miedo en general a la tesis, o sea, ya al final. ¿Cómo sería esto? ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Lo peor que les puede pasar es rendir mal. Ahora, ¿qué pasa si rinden mal? No pasa nada, vuelven a rendir. Ahora, si tienen ese miedo, es que en la casa sí pasaba algo. Si ustedes no se atrevían a experimentar y decir, no, tengo que hacerlo de nuevo. Entonces, si mi miedo es ese, el de rendir un examen, el de hablar en público, de hacer mi tesis, voy a pensar en lo siguiente. Los grandes inventos, los grandes descubrimientos se hicieron gracias al ensayo y al error. A veces pasaron años de errores para que pudieran surgir cosas nuevas. Y el se aprendió muchísimo. O sea que el error en realidad no existe. Entonces no me puede dar miedo rendir mal en realidad, sino que yo voy a tomar eso simplemente como una experiencia y me voy a permitir de que sea lo que sea y de disfrutar lo que sea. También voy a disfrutar y si rendí mal voy a decir, a ver, tal vez no es porque no estudié, sino porque no me supe vender en mi imagen como una persona que realmente sabe todo lo que sabe. Y acá hay unos miedos muy interesantes que me comentaron junto con estos, que son el miedo a cometer errores en el trabajo o el miedo a no saber lo suficiente. Piensen cuando tenemos un trabajo nuevo y nos enfrentamos a ese trabajo y decimos, wow, y si los demás están más capacitados, y si yo no puedo hacer esto, y si yo no sirvo para esto, vamos de nuevo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Estoy aprendiendo. Y acá voy a poner algo que dijo Luisa Hay, que me parece encantador y que en mi primer taller que yo di, un taller bastante multitudinario, fue mi pensamiento en todo momento, esas palabras de Luisa Hay, que dijo, sé que esta es la primera vez que me presento en público y sé que por eso probablemente no lo haga tan bien, pero también sé que la séptima vez que yo me presente, esto va a salir muy bien. Y me encantó, porque esto de ponerme un número, ¿no? La séptima vez, seguramente le salió muy bien en la primera y en la segunda también, pero de decir, bueno, voy a ponerle como la zanahoria al burro y la séptima vez va a salir bien, o sea que hoy me relajo, porque probablemente no me salga bien, pero dentro de 6 veces más, ahí va a estar perfecto. Con el examen puede ser lo mismo. Tal vez no me vaya bien. Ahora, la séptima vez que lo rinda, no van a llegar a la séptima. Seguro no. ¿Sí? Y si voy a aprender a manejar también. El primer día no lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer bien después de que lo mecanice todo y ya mi cuerpo sea mi mente en el manejo. Vamos a otros miedos porque después vamos a ir a miedos mucho más profundos. Todos los miedos estos que hablé, que tienen que ver con vergüenza, ¿sí? Puede ser una posibilidad que haya habido problemas en el clan con este tema de enfrentarse a la gente, o que haya habido problemas de personas que fueron presas, problemas de personas que los persiguió la justicia, ¿sí? Problemas de personas que fueron juzgadas por la sociedad. Entonces, cuando sucede eso, hay alguien en el clan que tiene mucho miedo a hablar en público, miedo a presentarse, o que se pone colorado, o que no puede intimar con otras personas, o no puede ir a una reunión de desconocidos. Entonces, ahí lo que me voy a fijar es en cuáles fueron las vergüenzas de mi clan, para darme cuenta de que esas vergüenzas ya no son mías. De todos modos, como les dije, las herramientas las vemos a partir de la próxima. Bien, miedos muy concretos. Miedo a morir o como o mientras tomo algo, o miedo al frío, miedo al hacinamiento, claustrofobia, miedo a estar amontonada, ¿sí? Esos miedos tienen todo que ver
con el proceso del embarazo de madre y el parto. Fíjense, cuando un bebé nace en ese exacto momento, un niño es totalmente mente inconsciente y está abierto a recibir todo lo que su medio le entregue, y a partir de ahí su cerebro se va a ir, digamos, estructurando y diagramando, ¿sí?, para tener referencias. Entonces, cuando el bebé nace, en ese momento puede ser que tenga 1 o 2 vueltas de cordón, puede ser que le haya faltado por un momento el oxígeno, puede ser que haya sufrido en el canal de parto, puede ser que haya sufrido frío en el momento de nacer porque viene de un entorno húmedo y tibio y sale a un entorno que, por más que esté calefaccionado, no es la misma temperatura. Todos estos pequeños factores en un bebé que es todo inconsciente son grandes factores. Entonces voy a descubrir si hubo algún problema en el embarazo y en el parto. El miedo al hacinamiento, el miedo a estar apretado. En mi caso personal, por ejemplo, yo no soporto que la ropa esté ajustada, porque siento que me ahogo. Eso tiene que ver con el embarazo de mi madre, ¿sí? Es tal vez una negación en el embarazo de nuestra madre a tener a ese bebé, o una negación a la circunstancia que vivía mientras estaba embarazada. El descubrirlo al menos me permite saber que lo que yo siento no es real, viene de otro lado. Y al hacer eso ya lo estoy haciendo consciente y ya me estoy permitiendo, digamos, nuevas decisiones frente a esto que me pasa. Hay miedos que son totalmente simbólicos, como el miedo a las arañas, a las palomas, a los pájaros, a los perros, ¿sí? A no ser que a uno lo haya mordido un perro, ¿no? Pero estos miedos a determinados animales o a determinadas cosas son totalmente simbólicos. Detrás de ese personaje, que no tiene nada que ver con ese personaje. Un caso clásico es el miedo a las arañas. El miedo a las arañas, hay personas que no tienen ningún problema con las arañas, porque el que tiene miedo dice, normal tenerle miedo a las arañas. No, a ver, es muy pequeñita la araña y en realidad la que tiene miedo es la araña, ¿no? Pero uno ve la araña y puede quedarse petrificado. El miedo a las arañas en general tiene que ver con lo que se llama psicológicamente la madre devoradora. La madre devoradora es una madre que ha tratado de ganar muchísimo espacio frente a sus hijos y no les ha permitido ser. Entonces, una manera de que eso queda grabado es tener miedo, por ejemplo, a la araña. La araña hace de madre. Entonces, ¿cómo voy a enfrentarme a ese insecto? Es muy loco cómo la mente va uniendo símbolos. Al inconsciente le encantan los símbolos. Estos símbolos son sumamente importantes para nuestra vida. En el caso del miedo a las palomas, habría que ver qué representa la paloma para esa persona. Probablemente tenga que ver también de poder hacer lo que yo quiero, y la paloma tiene una característica, que es un animal bastante invasivo. O sea, la paloma no tiene problema en meterse en el patio, en comerse todo, en ganar espacio. Entonces, tal vez le tenga miedo porque yo viví en mi infancia, en mi adolescencia, quisieron ganarme el espacio y yo no pude ser. Entonces, en uno se va a manifestar como el miedo a manejar y en otro se va a manifestar con el miedo a las palomas. Por eso los miedos también son tan personales. Quiero para el final, porque me parece muy importante que lo pensemos juntos, ¿no? Que es el miedo a la muerte. Y en el miedo a la muerte hay un miedo que es bastante, digamos, natural, que es que los padres, las madres tienen miedo a que sus hijos mueran. Por una lógica de supervivencia, ¿sí? Todo padre guarda por la supervivencia de sus hijos y tiene como
como priorizado de forma automática la vida del hijo frente a la propia. Bien, ahora, ¿qué pasa con estas madres que tienen miedo que sus hijos se enfermen o que sus hijos mueran? Y lo pongo junto porque en realidad el miedo a que el hijo se enferme, debajo tiene el miedo a que el hijo muera. Porque si el hijo se enferma, digamos, porque nada más le duele el estómago y al otro día va a estar bien, ¿cuál sería el miedo? En realidad el miedo es que esto no tenga fin y este hijo no termine muriendo. En primer lugar, obviamente, voy a mirar mi clan. Voy a mirar si hay hijos perdidos, si murieron bebés. Entonces, claro, lógicamente se heredó ese miedo y el cuidado se vuelve muy extremo. Pero yo les voy a proponer como un tipo de ejercicio mental frente a un tema que es tan duro, ¿no? Como tener este miedo. En primer lugar, y acá voy a incluir también el miedo a nuestra propia muerte, en primer lugar hay una garantía. La garantía es que todos vamos a morir. O sea, de esto es 100%. Entonces, qué locura, ¿no? Tener miedo de algo que es 100% posible y va a pasar, va a pasar. Respecto a los hijos, podemos hacer todo para cuidarlos, pero hay cosas que ya no están a nuestro alcance, hay cosas que están, y acá va a depender de las creencias de cada uno, desde las mías, yo le voy a decir que es lo que su alma decidió para su vida. Bien, ¿cómo querría yo que mi hijo me recuerde si pasara esto, que algún día va a morir? O sea, juego con la inversa. En vez de quedarme atrapada y en vez de quedarme, digamos, congelada en ese miedo, bueno, a ver, esto está más allá de mí y no hay nada que me indique que vaya a pasar, pero si pasara, yo quiero que mi hijo, hasta los años que viva, tenga una vida plena, que sea libre, que sea feliz, que haga lo que quiere hacer en la vida. Creo que es la manera más sana, ¿sí? Darme cuenta que si yo puedo enfrentar en mi mente ese miedo, voy a poder hacer que esos hijos sean más libres. Porque si no lo hago, lo que voy a hacer es impedirles que vivan. ¿Y para qué sirve una vida impidiéndoles que vivan y que experimenten? Los niños han nacido para ser libres, ¿sí? Y yo no puedo hacer nada desde mí para determinar el día y la hora en que ellos van a irse de este mundo. Tal vez se vayan con 108 años, no lo sé, o tal vez no, pero yo no puedo negarles el derecho a la vida por miedo a la muerte. Y ahora voy a hablar del miedo a la muerte como algo cercano a nosotros, ya sea la muerte nuestra o a la muerte de algún familiar. Y este miedo lo voy a poner en los miedos sociales. ¿Por qué? Porque como les decía antes, es un hecho que todos van a morir, ¿verdad? Por lo tanto, después de tantos miles y miles de años de evolución, deberíamos tener resuelto este tema, ¿no? Al menos a nivel mental. Pero ¿qué pasa? Es un miedo muy social y está muy determinado por las creencias, puesto que hay, digamos, sociedades en que la muerte se ve como algo gozoso y hay otras en que se ve como un drama. Ahora yo les pregunto a ustedes, pongámonos a pensar sin identificarnos, ¿no? Si todos vamos a morir, ¿por qué vivirlo como un drama? ¿Por qué no preferir vivirlo de otra manera? ¿Por qué no elegir una creencia en donde la muerte sea simplemente un paso más allá? Obviamente que tenemos en medio esa incertidumbre de no tener la certeza, a no ser que por nuestras creencias tengamos la certeza. Pero a mí me gusta mucho pensar cuando pienso en la muerte, en esto de los aborígenes americanos
ejemplo, que ellos eran tan sabios que de hecho sabían cuando iban a morir, sentían que ya estaban por morir, se despedían de su clan y se iban a morir solos, porque era su paso a otra dimensión, y lo vivían con gozo. Hay muchas culturas que ante la muerte de alguien hacen una celebración, y desde mi sentir muy personal, obviamente, me parece grandioso. El día que yo muera me encantaría que los que me aman hagan una fiesta y celebren y sean felices, ¿sí? Pero si en mi clan hay una adoración al sufrimiento, si en mi clan hay toda una problemática con las personas que se fueron, si mi clan es de esos clanes que no dejan pasar una Navidad o un Año Nuevo sin llorar por sus muertos, por supuesto que voy a tener miedo a la muerte, porque la estoy viendo desde un lugar totalmente doloroso. También los mexicanos tienen su Día de los Muertos, pero lo viven desde un lugar muy gozoso y es muy parecido al de la cultura celta. Sí, que de ahí viene el Día de Todos los Muertos y Halloween, ¿no? En donde ellos tienen un día en el año para comunicarse con sus muertos, sintiendo que sus muertos saben más y están mejor. Qué diferente al sufrimiento permanente de estar pensando en los que se fueron, de no permitir que otros sean felices porque alguien murió. Acá, en este miedo, creo que más que miedo hay una elección personal, una elección de qué impronta quiero dejar yo como persona en el mundo y en mi clan respecto a mi vida. Y si tengo miedo a morir, pues tendré una vida más gloriosa y más gozosa para que sea realmente plenamente vivida en cada segundo, en vez de estar recluido pensando me voy a enfermar y me voy a morir. Me parece mucho más lógico que quedarme inmovilizado por el miedo. Fíjense que a veces soluciones muy simples, muy básicas como las que estoy dando, pueden ser en este momento de reflexión ante un tema tan duro, pueden ser de mucha solución. Y si no busco datos científicos, ¿no? Si tengo miedo a enfermarme, que muchos me dijeron en estos momentos tengo miedo a enfermarme y morir. Miren, busquen certeros ustedes, ¿sí? No los datos que escuchan. Busquen datos, a ver, cuál es la tasa de mortalidad, cuál es comparada con la cantidad de población. Y se van a dar cuenta de que el miedo pueden tenerlo, pero no es absolutamente necesario. Porque nadie me dijo, yo tengo miedo a la malaria, por ejemplo, y la malaria es lo que mata a mayor cantidad de personas en el mundo por año, hoy por hoy. Y nadie dijo yo tengo miedo a la malaria, porque sentimos que la malaria está lejos. Pero podemos tener malaria acá, sí, también podemos. Pero ni siquiera lo pensamos. Pero si estamos metidos en, ay, si me enfermo y me muero, a ver, ¿por qué no lo pienso de otra manera? Agarro números, calculadora, y voy a sacar el porcentaje, y voy a buscar datos certeros, y voy a empezar a mirar de otra manera. Por último, sea cual fuere el miedo que tienen, no lo dejen escondido. El miedo en la oscuridad crece. El miedo en la luz se disipa, al menos se achica. ¿Sí? El miedo es como esos monstruos que creíamos que existían cuando éramos chicos y no queríamos mirar debajo de la cama. Hasta que un día nos atrevimos a mirar. Igual no nos quedamos conformes y lo tuvimos que volver a mirar otro día y lo tuvimos que volver a mirar otro día y pudimos abrir las puertas de los placares de noche o lo que sea que cada uno vivió como miedo. Llega un momento en que me doy cuenta de que esos miedos que yo tenía no eran tan lógicos. Eso es lo que tengo que hacer con el miedo. Mirarlo, desmenuzarlo, jugar con, y bueno, y si igual hago esto que quiero hacer aunque me dé miedo, ¿qué me voy a sentir? Es que trascendí ese miedo
y tengo resultados de que yo puedo. Creo que el mejor remedio para el miedo es empezar a empoderarnos. Por eso los miedos son tan importantes y por eso aprendemos de los miedos. Porque cada miedo es una oportunidad de empoderamiento. Cada miedo es una oportunidad de pensar y solucionar. Cada miedo me permite que yo descubra lo poderosa que soy para vencerlo. Si no hubiera miedo, tal vez haría mucho o tal vez no haría nada. Entonces, esta semana vamos a aprovechar los miedos para empoderarnos. Vamos a dar aunque sea un pequeño paso para abrir los ojos, prender la luz y mirar abajo de la cama. ¿Sí? Y ya dejar de que ese miedo siga creciendo, sea cual fuere. Muy bien. Les cuento que he dejado en el muro una propuesta para que ustedes me digan qué temas quieren que tratemos durante la semana en los artículos semanales, porque obviamente seguimos con los miedos el sábado, pero quiero que ustedes me cuenten qué temas les gustaría que se traten para que estemos todos en comunión y para que ustedes sean los protagonistas de todo esto. El sábado que viene vamos a empezar a ver herramientas para trascender los miedos y vamos a hacer muchos tipos de herramientas para muchos tipos de personalidades. Como saben, esto va a quedar también en el canal de YouTube. Hay un desafío muy interesante en el canal de YouTube que es el desafío de empoderarse, el de empoderamiento, en donde tienen el día a día del empoderarse, así que los invito, ya que están trabajando con los miedos, a que empoderarse. Por supuesto, diariamente hacemos el desafío de juntos, de la mano, para empezar a tener muchas herramientas positivas para nuestra vida, porque a eso hemos venido, a ser felices, y podemos serlo siempre, en toda circunstancia, aún en la más dura. Así que les deseo un excelente fin de semana, que disfruten mucho y que se empiecen a reír un poco de los miedos y que empiecen a descubrir el origen de esos miedos para relajarse y dar ese paso para atravesar los miedos. Los dejo y nos vemos el sábado que viene con herramientas para los miedos en este taller que se llama Aprender del Miedo. Gracias por estar ahí. Gracias a todos ustedes.